prevalentes, sobre todo en el ámbito hospitalario, por múltiples tipos de infecciones, ya sean bacteremias, infecciones del tracto urinario, infecciones invasivas, ya sea por dispositivos, entre otros. Y dentro de ellas, los mecanismos de resistencia en estas bacterias han evolucionado rápidamente por las múltiples presencias de presiones selectivas. Esto a su vez dando origen por los distintos tipos de mecanismos de defensa dados contra los antibióticos, que a la larga traen una implicancia en cuanto a la producción de enzimas que al final desactivan a los antibióticos, como las diversas clases de beta-lactamasas o enzimas modificadoras de aminoglicósido, cambios en las dianas de los antibióticos, reducción de la concentración intracelular de los antibióticos, ya sea de forma limitando la entrada del antibiótico o facilitando su expulsión como se da en las bombas de flujo, ¿no? Entonces, vamos a tener que identificar cada uno de estos grupos de gram negativos, porque los gram negativos se dividen en 4 grupos. Un grupo denominado diplococo, ¿no? Otro grupo denominado como cocobacilos, otro grupo denominado como bacilos y otro grupo denominado como bacilos curvos, ¿no? Entonces, si es que nosotros vamos a hablar de los diplococos, vamos a tener que dividirlos en 2 grupos. Aquellos que fermentan en maltosa, denominándose como a la Neisseria meningitidis, y aquellos que no fermentan en maltosa, como la Neisseria gonorrhoeae o la Moraxella, que son característicos de ella. Entonces, cuando nosotros veamos en laboratorio un cambio de coloración en cuanto a la fermentación de maltosa y diera positivo dándonos un color amarillento, vamos a decir que estaríamos frente a gérmenes denominados como Neisseria meningitidis con características de diplococo. En cuanto a los, y caso contrario, ¿no? Si es que no fermentara, se vería de color púrpura como se observa en el imagen. Ahora, si es que nosotros vamos a hablar de los cocobacilos, hay una gran lista de gérmenes que incluyen a estos cocobacilos, ya sean los Haemophilus, las Bordetella, las Pastorella, la Brucella, Acinetobacter, entre otros. Si es que vamos a hablar específicamente de los bacilos, primero tenemos que llevarlos a un medio especial, que es al medio de la lactosa, en los cuales nosotros lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. En un agar McConkey, de alguna manera vamos a valorar si es que estas bacterias gram negativas, estos bacilos gram negativos, son fermentadores de lactosa o no son fermentadores de lactosa. Si son fermentadores de lactosa, vamos a decir que se van a dividir en 2 grupos, de crecimiento lento y de crecimiento rápido. Las de crecimiento lento vamos a tener al Citrobacter, a la Serratia como principales gérmenes, y en cuanto a las de crecimiento rápido vamos a tener al E. coli, a la Klebsiella y al Enterobacter, que generalmente en el agar se van a ver de esa manera. Ahora, si es que nosotros vamos a tener gérmenes que no van a fermentar en lactosa, nosotros vamos a tener que tomarles una prueba específicamente, ¿no? Una prueba de oxidasa. Si es que esta prueba de oxidasa es tomada y de alguna manera saliera positiva, nosotros vamos a estar hablando de los gérmenes denominados como pseudomonas, ¿no? Las pseudomonas, las características son que son bacilos, fermentadores de lactosa, oxidasa positivo, ¿no? Esas son las características de las pseudomonas. Y si fueran oxidasa negativo, vamos a estar denominándolas en 2 grupos, ya sea en el grupo de las shigellas o en el grupo de las salmonelas. Y de alguna manera se van a tener que diferenciar también en el laboratorio por medios especiales como el TCI. Los gram negativos, así vamos a diferenciar en 4 grupos, ya sea en diplococos, en cocobacilos, en bacilos y bacilos curvos.
cada una con características específicas, cada una con características especiales, en las cuales en laboratorio se van a diferenciar para posteriormente dar un tratamiento específico. Bueno, ya les dejo esa lámina para que continúen viendo qué otras características van a encontrar en cada uno. Entonces, si es que vamos a hablar ahora del grupo de los bacilos curvos, ¿no? Generalmente lo primero que vamos a hacer es definir si es que estos bacilos curvos son oxidasa positivo o son oxidasa negativo. Si fueran oxidasa positivo, van a teñir en la lámina de color azulito. Si fueran negativo, van a pintar de color rosa, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar a diferenciar. ¿En qué sentido? Porque si es que fueran esa diferenciación de alguna manera me va a ayudar a valorar si es que estoy frente a diferentes tipos de gérmenes. En este caso de los bacilos curvos, vamos a tener en este grupo al Vibrio, vamos a tener al Helicobacter pylori, ¿no? O al Clostridium yeyuni, ¿no? De alguna manera para poderlos diferenciar con eso. Ya. Ahora, hablando genéticamente, ya cambiamos de diapositiva, ¿no? Si es que vamos a hablar genéticamente o molecularmente, la resistencia de estos gérmenes se va a dar por múltiples mecanismos, pero de los cuales hay 4 en especial que deberíamos de tener en cuenta. Estos cambios o estos fenómenos de recombinación y diseminación molecular se van a dar por la transferencia de genes a nivel cromosomal, ¿no? Estos cambios de genes a nivel cromosomal o transferencia de genes por medio de plásmidos se van a llevar a cabo para la aparición de estos mecanismos de resistencia frente a estos antibióticos. Esta transferencia de genes de plásmidos, de alguna u otra manera, van a ser de diferentes modos, ya sea por transducción, ya sea por conjugación o por transposición conjugada, ¿no? Entonces, hay múltiples mecanismos en los cuales tenemos nosotros que tener en cuenta, ¿ya? Y va a depender mucho del tipo de gen que se vaya a transferir con, en algunos casos, consecuencias de ADN de sus propias enzimas para posteriormente llevar a cabo este fenómeno de recombinación por parte de los plásmidos, ¿no? Entonces, nosotros inicialmente tenemos que diferenciar también, aparte de los mecanismos genéticos de resistencia, tenemos que tener en cuenta las características estructurales de la bacteria. Estas características estructurales de la bacteria, ya vamos a tener que tomar en cuenta, ya que va a haber una diferencia significativa en cuanto a la membrana externa, los elementos de la membrana externa específicamente, ¿no? En relación a los gram positivos. Como se puede observar en la imagen, ¿no? Nos habla de una resistencia antimicrobiana intrínseca, adaptativa y adquirida en las bacterias gram negativas, específicamente por la gran cantidad de elementos en la membrana externa, ya sea por la aparición de los lipopolisacáridos de las proteínas o de los fosfolípidos que van a tener en la membrana externa de estos gram negativos. Y a la larga van a ser los que van a proporcionar esta resistencia intrínseca a nivel de la membrana, a diferencia de los gram positivos. Entonces, cambiando de lámina, vamos a tener que tomar en cuenta también los principales mecanismos de resistencia que se dan en estos gram negativos. Estos mecanismos de resistencia que se van a dar a estos gram negativos generalmente van a ser de 4 tipos, ¿no? Estos 4 tipos de mecanismos de resistencia se van a dar a nivel de múltiples partes de la pared bacteriana, ya sea a nivel de la membrana extracelular, a nivel del espacio periplásmico o a nivel de la membrana citoplasmática. Entonces, para hablar sobre cada una de estas, vamos a tener que dividirlas. Primero vamos a hablar sobre la producción de beta-lactamasas. Esta producción de beta-lactamasas que se va a dar a nivel de estas bacterias, se va a dar por la aparición de beta-lactamasas. Estas beta-lactamasas que parecen como unas caritas que vamos a ver a nivel del espacio periplásmico, van a hacer que cuando mi antibiótico entre, de alguna manera hidrolice a este antibiótico. O sea, ¿qué quiere decir? Que
elimine o que deshaga el anillo betalactámico, como se puede observar en la estructura molecular de mi antibiótico, y a la larga esta hidrólisis va a ser la causante de que esta beta-lactamasa produzca el mecanismo de resistencia en mi bacteria. Otro mecanismo de resistencia son las bombas de salida o las bombas de flujo que se van a dar a nivel de la membrana externa. Estas bombas de flujo, como se pueden observar, que se dan a nivel de la membrana externa, adosadas a nivel del espacio periplásmico, vamos a poder identificarlas de la siguiente manera. Vamos a decir que estas bombas de flujo van a ser denominadas como la primera línea de defensa a la hora que un antibiótico vaya a querer entrar a nivel de la pared de la bacteria, disminuyendo la concentración del antibiótico, preparando así su mecanismo como mecanismo de resistencia para evitar el pasaje del antibiótico y a la larga haya menor adherencia a este. Dentro de los mecanismos de resistencia a las bombas de flujo tenemos que tomar en cuenta ciertos antibióticos como el meropenem, las tetraciclinas, las tigecyclinas y los macrólidos. Entonces, cuando ustedes les hablen de mecanismos de resistencia o en el antibiograma se presente resistente al meropenem, resistente a la tetraciclina, resistente a la tigecyclina o resistente al macrólido, vamos a estar hablando necesariamente de resistencia por mecanismo de resistencia a las bombas de flujo o bombas de salida, ¿no? Ahora, si es que hablamos de otro mecanismo de resistencia a nivel ya del espacio periplásmico, vamos a estar hablando acerca de la aparición de unas estructuras especiales, que son las porinas. Estas porinas, de alguna u otra manera, a nivel de la membrana externa, van a constituir uno de los principales mecanismos de resistencia que van a van a intervenir a nivel de los gram negativos para su posterior mecanismo de resistencia. Número uno, provocando una menor regulación de las porinas. Si es que vemos que las porinas se ponen más gruesas y se ensanchan, por así decirlo, vamos a evitar que el antibiótico que está de color anaranjado entre. Y por lo tanto, va a haber un aumento en cuanto a la resistencia. Si es que aumentamos de tamaño en cuanto a las porinas, vamos a decir que de alguna manera van a evitar que estos antibióticos que están de color anaranjado entren al espacio periplásmico y por ende no hagan su efecto y produciéndose el mecanismo de resistencia. Y otro sería la mutación a nivel de las porinas. Esta mutación a nivel de las porinas que le va a provocar la restricción o de la entrada a estos antibióticos y a la larga evitando que mi antibiótico haga su efecto. Entonces, si es que me van a hablar de cambio de la permeabilidad, esencialmente están hablando de las alteraciones que se puedan dar a nivel de las porinas. Y esas alteraciones a nivel de las porinas idealmente se van a dar por resistencia en el antibiograma al imipenem y al ertapenem. O sea, que cuando ustedes les pongan el antibiograma el paciente tiene una pseudomona con resistencia al imipenem y resistencia al ertapenem. Estos mecanismos de resistencia están dados por cambios en la permeabilidad o cambios a nivel de las porinas. Entonces, para que lo tengan en cuenta a la hora que les pregunten respecto a estos mecanismos de resistencia. Ahora, otro de los mecanismos de resistencia que tenemos que tener en cuenta son las alteraciones a nivel del sitio de acción. Específicamente, al igual que en los gram positivos, ya habíamos hablado, a nivel de las PBP. Estas PBP a nivel de la membrana citoplasmática, ¿no? Entonces, estos cambios o alteraciones a nivel del sitio de acción, también vamos a verlos en otros pacientes, en los cuales van a presentar alteraciones a nivel de la membrana externa, como por ejemplo, alteraciones en la modificación de los lípidos, ¿no? Que se van a dar a nivel de la membrana externa, que produce resistencia a la colistina, alteraciones a nivel enzimático, como se da en el caso de los aminoglicósidos, porque ustedes saben que el aminoglicósido funciona a nivel ribosomal, entonces si es que hay alguna modificación enzimática, me va a producir resistencia a este aminoglicósido. Y también a nivel de la tigecyclina me va a producir resistencia si es que también observamos alteraciones a nivel ribosomal, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta también,
que hay otros tipos de alteraciones aparte de las alteraciones a nivel de la CBP, sino que también hay otro tipo de alteraciones a nivel de la membrana que van a inferir resistencia en los diferentes tipos de antibióticos, ya sea como la colistina, como los aminoglicósidos y como la tigecyclina, ¿no? Otra alteración a nivel del sitio de acción va a estar dado a nivel de las mutaciones, a nivel de la cadena de ADN, ¿no? Generalmente esas alteraciones a nivel de la cadena de ADN generalmente van a ser dadas por los cambios en los aminoácidos, ya sea a nivel del ADN quirasa o la topoisomerasa, como se producen a nivel de la fluoroquinolona, ¿no? Entonces, para juntar toda esta información ya mencionada, hay una clasificación ya en el Mandel, en el cual junta cada uno de los mecanismos de resistencia por cada uno de estos antibióticos, en donde vamos a poder observar que dentro de los antibióticos, la principal o el principal mecanismo de resistencia dado se va a dar por la disminución en cuanto a la permeabilidad, como se puede estar observando en la lámina. Pero idealmente vamos a observar que mi principal agente que va a intervenir en estas alteraciones enzimáticas, ¿no? Va a ser dado por las beta-lactamasas. Estas beta-lactamasas que a la larga me van a causar alteración enzimática, ¿no? Van a ser divididas, ¿no? En dos grupos, ¿no? Por estas beta-lactamasas que me causan resistencia natural, ¿no? Como que es denominada cromosómica, o que me cause resistencia adquirida. ¿Qué quiere decir? Que por medio de plásmidos, ¿no? Que habíamos estudiado en la parte inicial, ¿no? Que por medio de plásmidos me produzca resistencia. Esta sería una de las clasificaciones. Y a la larga, lo que me ocasionaría esto es la hidrólisis, ¿no? De mi antibiótico o la destrucción de mi anillo beta-lactamo. Entonces, cuando ustedes les pregunten, el principal mecanismo de resistencia en los gram negativos, ¿por quién se da? Por las beta-lactamasas, ya sea por resistencia natural o por resistencia adquirida. ¿Y qué me va a producir? Hidrólisis de mi antibiótico, por destrucción de mi anillo beta-lactamo. Estas beta-lactamasas, entonces, van a ser divididas de dos maneras. En una clasificación molecular o de Ambler, que la van a dividir por letras A, B, C y D, y una clasificación funcional de Bruce-Jacob, ¿no? Que van a ser divididas en 4 números, 1, 2, 3, 4. Generalmente la que mayormente vamos a encontrar en los libros de texto y más fáciles de poder identificar va a ser la clasificación molecular de Ambler. Es por ello que de alguna manera esta clasificación de Ambler ya las voy a ir describiendo conforme va pasando la clase. Entonces, otra de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta son la clasificación de las beta-lactamasas. Cuando nosotros clasificamos a las beta-lactamasas, las vamos a clasificar dependiendo de su resistencia antibiótica. Si es que nosotros hablamos de penicilinasas, ¿no? Penicilinasas, generalmente vamos a hablar de una resistencia a las penicilinas, ¿no? En el antibiograma, si es que solamente tienes una E. coli y es resistente a las ampicilina, amoxicilina, vamos a estar hablando de que ese gen de resistencia o esa beta-lactamasa va a estar denominada como penicilinasa. Si nosotros hablamos de resistencia a las cefalosporinas de primera generación y a las penicilinas y a las penicilinas, vamos a estar hablando de BLEA, que quiere decir beta-lactamasas de espectro ampliado. Entonces, en tu antibiograma, si tienes una E. coli que tiene resistencia a la amoxicilina y tiene resistencia a la cefalexina, ¿no? Y tiene sensibilidad a todos los demás antibióticos, quiere decir que estamos frente a un germen denominado como BLEA, o sea, una beta-lactamasa de tipo BLEA, ¿no? Ahora, si es que nosotros hablamos específicamente de gérmenes BLES, ¿no? BLES, vamos a estar denominando a esos gérmenes que son resistentes a las penicilinas, como se puede observar en la imagen, ¿no? A las cefalosporinas de primera
cefalosporina de segunda, cefalosporina de tercera, cefalosporina de cuarta y el astronal, ¿no? Y vamos a ver que estas BLES tienen sensibilidad al cefoxitin, que es una prueba especial, es una prueba especial con un antibiótico que es el cefoxitin, que es una cefalosporina de segunda también, y a los inhibidores de beta-lactamasa y a los carbapenémicos. Entonces, cuando ustedes tengan gérmenes BLES, en su antibiograma lo que primero tienen que hacer es ver resistencia a las penicilinas, cefalosporina primera, segunda, tercera, cuarta generación y astronal. Si es que cumple con todo ello, probablemente esté frente a un BLE, y más aún pensando si es que tiene la prueba de cefoxitin o si es que te anuncian que tiene cefoxitin negativo o si es que es sensible a cefoxitin, vamos a estar hablando probablemente de gérmenes BLES, ¿no? Ahora, lo que quiero que sí se lleven o tengan en cuenta es de que el hecho de que sea sensible al cefoxitin, el hecho de que sea sensible al inhibidor de beta-lactamasa, no quiere decir que, por ejemplo, yo tengo amoxicilina más ácido clavulámico. Mi clavulanato es mi inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, yo le puedo dar amoxicilina más ácido clavulámico en mi paciente con BLE. Mentira, eso no se puede hacer. Yo le puedo dar cefoxitin a mi paciente con BLE. Mentira, eso no se puede hacer. ¿Puedo dar carbapenems? Eso sí, puedo dar carbapenems. El cefoxitin y el inhibidor de beta-lactamasa solamente son marcadores. Son marcadores a nivel del antibiograma que me indica la diferenciación entre los demás tipos de beta-lactamasas. Para eso me sirve el cefoxitin y los inhibidores de beta-lactamasas. Nada más. No me sirve para continuación o inicio de tratamiento antibiótico, para que lo tengan en cuenta. Eso con respecto a los BLES. Ahora, si es que nosotros vamos a hablar de los AMCES, ¿no? Estos AMCES que están de color amarillo, ¿no? Vamos a poder decir que son resistentes a las penicilinas, resistentes a las cefalosporinas de primera generación, resistentes a la cefalosporina de segunda generación, resistentes al cefoxitin, resistentes a la cefalosporina de tercera generación y en algunos casos, sensibles a las cefalosporinas de cuarta, resistentes al inhibidor de beta-lactamasas, resistentes al astronal y también van a ser sensibles a los carbapenémicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que esas AMCES, si bien es cierto, pueden ser sensibles a las cefalosporinas de cuarta generación y son sensibles a los carbapenémicos. Si es que en tu antibiograma se presentara sensibilidad a las cefalosporinas de cuarta y te describieran que es un AMC, escoger entre cefalosporina de cuarta y carbapenem, la cefalosporina de cuarta generación sería mi primera indicación terapéutica. ¿Por qué? Porque ahora que estamos haciendo todos PROA, ¿no? Que es prevención y optimización del tratamiento antibiótico, tratamos de dar un antibiótico desde el menor espectro a más. En este caso, si tú tienes tu antibiograma, lo ideal sería darle cefalosporina de cuarta generación si es que tuvieras un AMC. Ahora, hay casos, eso sí, les digo desde ahorita, hay casos en los cuales vamos a tener un AMC, el reporte de un AMC, con la lectura en el antibiograma de cefalosporina de cuarta generación resistente. ¿Puede pasar eso? Sí, sí puede pasar. Y pasa específicamente en esos pacientes que nos llegan a la emergencia, ¿no? Nos llegan a la emergencia y nosotros no sabemos qué germen tiene, pero como nosotros a todo le ponemos ceftriaxona, le ponemos ceftriaxona. O decimos, no, probablemente está con una infección intrahospitalaria, mejor damos ceftazidima, ceftazidima. Le damos ceftazidima, ¿no? Sin saber qué germen era, ¿no? Y a la larga, como ustedes saben, la ceftriaxona
la ceftazidima, la cefotaxima, son cefalosporinas de tercera generación. Si es que nosotros damos tratamiento con cefalosporinas inicialmente que tiene una sensibilidad a la cefepime, por ejemplo, que es la cefalosporina cuarta, a la larga podría pasar de que esta AMCE haga resistencia a esa cefalosporina de cuarta generación por mecanismo de represión. ¿Por qué? Porque de alguna manera el uso de las cefalosporinas causa de que haya resistencia en otro grupo de cefalosporinas y a la larga no sea ni indicativo de inicio de tratamiento antibiótico. Eso para que lo tengan en cuenta, si es que en algún momento les pasa que tienen un antibiograma con un AMC, con la cefalosporina de cuarta sensible, que posteriormente evidencia resistencia a esta cefalosporina en el antibiograma control, pero sigue siendo carbapenemasa negativo. En ese caso, lo ideal es continuar con carbapenemasa y evitarse continuar dando cefalosporina de cuarta generación. Y sobre todo, de color rojo, morado y azul, los demás grupos de la clasificación de Ambler, ¿no? Que vendrían a ser las carbapenemasas, ¿no? Es por ello que están señalando a las carbapenemasas de color porque se infiere que estas son resistentes a todas las carbapenemasas, ¿no? Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las penicilinasas tienen cierto tipo de bacterias, que son las enterobacterias, y dentro de ellas la E. coli, ¿no? Otro tipo de betalactamasas que tenemos que tener en cuenta son las BLEA y las BLES. Estas generalmente divididas en el grupo de enterobacterias, ¿no? Dentro de ellas vamos a tener a la Escherichia coli, la Klebsiella y el Proteus. Y dentro de las AMCES hay un sinnúmero de gérmenes de los cuales debemos de tener en cuenta, como las aeromonas, las A de aeromonas, la M de Morganella, las P de Providencia, las C de Citrobacter, las E de Enterobacter y la S de Serratia, ¿ya? Antiguamente se decía AMCES, ¿no? Ahora nos vamos a dar cuenta que esta mnemotecnia ya ha cambiado y ahora ya hay más bacterias en las cuales me hacen pensar en otro tipo de posibilidades con características AMCES. Y sobre todo las carbapenemasas que van a tener dentro de ellas a los gérmenes gram negativos no fermentadores y a las enterobacterias, ¿no? Esto para que lo tengan en cuenta a la hora de poder hacer la diferenciación de los distintos tipos de gérmenes que vayamos a estudiar. Entonces, la clasificación de Ambler, como ya les había mencionado, se dividen en 4 grupos, ¿no? Grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Dentro del grupo A, ya vamos a tener al grupo de serinas, ¿ya? Y al grupo D también, ¿ya? Tanto el grupo A como el grupo D van a estar clasificados por el grupo de serinas. A diferencia del grupo B, que generalmente son clasificados por el grupo zinc, que corresponde a las metalo-beta-lactamasas. Esto es importante saber porque a lo largo de la exposición vamos a hacer ciertas diferenciaciones. Si nosotros hablamos de la clasificación de Ambler, ya del grupo serino A, vamos a tener que identificar, número 1, a las penicilinasas. Y dentro de las penicilinasas, a estas betalactamasas denominadas penicilinasas, vamos a tener a las betalactamasas de amplio espectro, a las betalactamasas de espectro extendido, que son las D, ¿no? Y también en este grupo serino A vamos a tener cierto grupo de carbapenemasas. Ahora, si es que nosotros hablamos del grupo C, ¿no? Vamos a tener a las
cefalosporinasas, y dentro de ellas vamos a tener a las AMCs. O sea, cuando les hablen de C, del grupo C, vamos a estar hablando de las AMCs, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta como mnemotecnia. Y si es que nosotros vamos a hablar del grupo D, vamos a estar denominándolas también a beta-lactamasas divididas por clasificación de Ambler, del sitio de acción a nivel de serino, que se van a dividir en oxacilinasas, o sea, oxacilinasas, de las cuales se van a dividir en de amplio espectro, de espectro extendido, o a las denominadas también carbapenemasas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada uno de esos grupos, ya sea el A, el B, el C o el D, pueden traer distintos tipos de beta-lactamasa, ¿ya? Y de las cuales se pueden subdividir, ya sea en penicilinasas, en beta-lactamasas de espectro ampliado, beta-lactamasas de espectro extendido, AMCs o incluso carbapenemasas. Eso para que de alguna manera lo tengan en cuenta. Entonces, si nosotros vamos a hablar acerca de las beta-lactamasas de espectro extendido o las BLES que ustedes conocen, vamos a tener que tomar en cuenta especialmente a tres grupos que son los más comunes. Son la Klebsiella, la E. coli y el Proteus. Vamos a decir que esas beta-lactamasas son capaces de conferir resistencia a las penicilinas, cefalosporina primera, segunda, tercera y cuarta generación. E incluso al Aztreonam también van a ser resistentes. Pero vamos a ver que van a ser inhibidas por los inhibidores de beta-lactamasa, en este caso la amoxicilina más ácido clavulámico o el tazobactam, ¿no? El tazobactam y el clavulamato, ¿ya? De alguna manera son medicamentos que in vitro son sensibles, estas beta-lactamasas son sensibles a este tipo de antibióticos. Pero como ya les había mencionado antes, no se recomienda su uso terapéutico, ¿no? También vamos a decir que no se pueden hidrolizar cefamicinas como el cefoxitin, o sea, son cefoxitin sensibles, no esas BLES, ni tampoco a las carbapenemasas, a los carbapenémicos. Los carbapenémicos y el cefoxitin no pueden ser hidrolizados por este tipo de gérmenes. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que hay una alta tasa de corresistencia a nivel de los gérmenes, ya sean como los aminoglicósidos, como el cotrimoxazol y especialmente a las quinolonas, hasta en un 60%. Es por eso que de alguna manera nosotros cuando tenemos gérmenes BLES ya no damos quinolonas de forma empírica. ¿Por qué? Pues si es que nosotros tenemos bajo la sospecha de estar frente de gérmenes BLES, no proporcionamos quinolonas. ¿Por qué? Porque sabemos que un 60% de estos pacientes ya son resistentes a ellas y por ende no nos vaya a ir bien en cuanto a nuestro efecto terapéutico. Dentro de América del Sur y Europa, inicialmente se dice que el tipo SHB era el más común de las beta-lactamasas. Pero conforme fueron pasando los años, lamentablemente fuimos dando un mal uso a los antibióticos y por ende fueron mutando de alguna u otra manera para el año 2000, observando otro tipo de familias en las cuales deberíamos de tomar en cuenta como las cefotoximasas, ¿ya? Que se han convertido actualmente en el más prevalente a nivel de todo el mundo. Para su identificación generalmente lo podemos hacer de dos medios, ¿no? Por medio de las concentraciones mínimas inhibitorias, ¿no? O por medio de medios de cultivo en los cuales nos den la información específica de qué tipo de germen está creciendo a nivel
de mi muestra, ¿no? Entonces, otra manera de identificar a las LES es lo siguiente. Ya habíamos dicho que las LES, de alguna manera, son sensibles al clavulanato. Si vemos la imagen primera, que es el test de sinergismo, vamos a ver al medio a la amoxicilina más ácido clavulámico, a mi derecha, que estoy señalando al cefoxitin, y a mi otro lado a la ceftazidima. Si nosotros ponemos a la amoxicilina más ácido clavulámico en medio, vamos a ver que hay un cierto crecimiento paralelo en ambos lados, a pesar de que la ceftazidima es resistente a las LES, vamos a ver cierto crecimiento. ¿Por qué? Porque se ha visto cierto sinergismo inferido por medio de la amoxicilina más ácido clavulámico. Pero caso contrario, ¿qué pasaría si nosotros solamente damos sinergismo a la cefoxitina, como se puede, al cefoxitin, como se observa aquí, y a la ceftazidima? Vamos a observar un halo, ¿no? Que aún sigue presente en el doble disco de combinación. Y de igual manera, ya habíamos dicho que el cefoxitin es sensible, es por ello que se forma su halo. Pero si ustedes dejan solito a la ceftazidima, por ejemplo, que es una cefalosporina de tercera generación, vamos a poder ver que en el antibiograma, en el agar no crece. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto que estamos viendo? Se traduce de la siguiente manera. Que la confirmación con el uso de cefalosporinas, que es lo que hemos visto en la primera lámina del sinergismo, vamos a poder observar que la amoxicilina más ácido clavulámico en combinación evita de que haya estos mecanismos de resistencia y a la larga evite que no crezca, como se da en la segunda lámina, ¿no? Entonces, la interpretación de estas láminas es una sola, la cual corresponde a que la resistencia a todas las penicilinas, cefalosporina de primera, segunda, tercera y cuarta generación, asociadas a resistencia a Astronan y sensibilidad al inhibidor de beta-lactamasas, son vistas en laboratorio por los gérmenes BLES, ¿no? Ahora, si hablamos de las beta-lactamasas del tipo AMSES, vamos a decir que dentro de ellas, las principales que hacen mecanismos de represión o resistencia o algún tipo de alteraciones, vamos a encontrar en cuanto al Citrobacter, al Enterobacter y a la Klebsiella aerógena, ¿no? Entonces, con estos gérmenes, de alguna manera, si ustedes observaran en el antibiograma y no les informaran que es un AMSE, ustedes para que lo tomen en cuenta, ya que son gérmenes que deben de ser tomados en cuenta para su posterior terapéutico. Entonces, si nosotros vamos a hablar de la beta-lactamasa del tipo AMSE, vamos a decir que estas pueden ser cromosómicas, o sea, que tienen resistencia intrínseca, o plasmídicas, que tienen resistencia adquiridas, ¿no? Como ya se había observado. Además, vamos a decir que presentan constitutivamente el gen para la producción del AMC, lo que le confiere una resistencia intrínseca a todas las penicilinas, ¿ya? A la amoxicilina más ácido clavulámico, ¿no? A la cefalosporina de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y que pueden permanecer sensibles in vitro a las cefalosporinas de cuarta generación y al pipetazo, ¿no? Esto para que lo tengan en cuenta y vean qué tipo de características, a diferencia de las LES, que ya se los presenté, tenemos en este grupo de beta-lactamasas de tipo AMSES. Esto es lo que les explicaba inicialmente. Es que nosotros exponemos a betalactámicos, ya sea con cefalosporinas, con penicilinas, puede producir en nuestro paciente una desrepresión. ¿Qué quiere decir? Que el gen va a hiperproducir enzimáticamente sustancias de resistencia, ¿no? O sea, va a producir betalactámicos que a la larga van a inferir resistencia a cierto tipo de medicamentos y solamente van a ser sensibles a los carbapenémicos,
a las combinaciones de los nuevos inhibidores beta-lactamases, o sea, a la cefalosporina de quinta generación, y sobre todo en aquellos pacientes que hayan sido expuestos, va a haber resistencia a esta cefalosporina de cuarta generación, a pesar de ser un AMSET. Entonces, en este lado derecho les pongo en forma de mnemotecnia la nueva clasificación de los distintos tipos de gérmenes AMSES, ¿no? Entonces, para que lo puedan revisar ya en casa. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos que estamos frente a un AMSET? En laboratorio lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros sabemos que el AMSET, ya habíamos dicho, es sensible a todos los carbapenémicos y resistente a todas las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. Es por ello que en el agar se pone en medio al carbapenémico y a ambos lados ponemos a la cefalosporina de tercera generación o en este caso de segunda generación, donde se puede observar que el imipenem, que es un carbapenem, tiene su estructura en crecimiento y por ende es sensible esta bacteria a este carbapenem. A diferencia, si se dan cuenta, miren a la ceftacidima y miren su halo. De igual manera, que está medio achatado. De igual manera, miren al cefoxitin, su halo. También está achatado. ¿Qué quiere decir? Que estos antibióticos frente a este germen no van a ser útiles y a la larga me van a causar falla terapéutica. Es por ende que la indicación en casos de beta-lactamasas de tipo AMSET es el uso del carbapenémico, ¿no? Para entrar al último grupo de las beta-lactamasas, que son denominadas carbapenemasas, ya les habíamos dicho que se van a dividir en dos grupos, ¿no? En los gram negativos no fermentadores y en las enterobacterias. Vamos a hablar que estas carbapenemasas son un grupo de enzimas que hidrolizan hasta los carbapenems y que pueden estar codificadas a nivel cromosomal o estar presentes en elementos genéticos móviles, ¿no? Es por ello que, ante la sospecha de la presencia de carbapenemasas, nosotros necesariamente tenemos que hacer pruebas fenotípicas. ¿Y cómo yo puedo pensar de que estamos frente a carbapenemasas? Cuando tengamos resistencia a la penicilina, resistencia a las cefalosporinas, resistencia a las carbapenemasas, ¿no? Si tenemos la resistencia a ese grupo de antibióticos, probablemente estemos frente a unas carbapenemasas. Y para salir de dudas, pedimos pruebas confirmatorias. En este caso vamos a tener dos tipos de pruebas fenotípicas y pruebas moleculares. En cuanto a las pruebas fenotípicas, nosotros vamos a decir que se van a dividir en dos grupos. Unas pruebas iniciales, que son pruebas de captura, la cual me va a identificar inicialmente si son o no son carbapenemasas. Entonces, en laboratorio, si tú ves tu antibiograma y todo está resistente, lo primero que haces es, vas al laboratorio y le dices, licenciada de laboratorio, por favor, identifíqueme si es que es una carbapenemasa o solamente están funcionando los mecanismos de resistencia, como ya se habían mencionado. Si es que está el imipenem resistente, puede ser no que sea una carbapenemasa, sino que esté haciendo mecanismos de resistencia y por ende haya resistencia en el antibiograma al imipenem. De igual manera, si está resistencia al meropenem, puede ser que estemos frente no a una carbapenemasa, sino a un mecanismo de resistencia por bomba de flujo por parte del meropenem. Entonces, para salir de ese limbo en el cual no sabemos a qué grupo nos enfrentamos, en laboratorio vamos y pedimos una prueba de captura, la cual tiene a dos pruebas especiales, como la Carba NP y la Blue Carba, que lo único que me dicen es, este paciente
es una carbapenemasa. Este paciente no es una carbapenemasa, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Una vez que ya sabemos que es una carbapenemasa o no es una carbapenemasa, nosotros tenemos que diferenciarlo. ¿Por qué tenemos que diferenciarlo? Ya habíamos hablado de la clasificación de Ambler. Entonces la diferenciamos según clasificación de Ambler. Para la diferenciación de estas carbapenemasas según clasificación de Ambler, necesitamos una prueba especial, una prueba de inmunocromatografía o prueba lateral flow, ¿no? Entonces, con esta prueba me voy a identificar que esta carbapenemasa es del grupo A, esta carbapenemasa es del grupo B o esta carbapenemasa es del grupo D. Entonces, con las pruebas de inmunocromatografía o lateral flow, me va a identificar específicamente qué tipo de carbapenemasa estamos tratando, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta en sus pacientes hospitalizados. Ahora, si es que ustedes tienen dinero, tienen mucha solvencia económica, simple y sencillamente pueden utilizar pruebas moleculares, ya sea el sepsis flow o film array, expert carba, donde de alguna manera ya no va a ser necesaria utilizar estas pruebas fenotípicas y directamente podrían identificar el tipo fenotípico o molecular en el cual está afectado para que produzca o infiera mecanismos de resistencia estas beta-lactamasas, ¿no? Entonces, recapitulando, para nosotros hablar de carbapenemasas, ya habíamos dicho que la vamos a dividir en beta-lactamasas. Estas beta-lactamasas generalmente en dos grupos, las del grupo serino y las del grupo zinc o metalo-beta-lactamasas. Según clasificación funcional de Ambler, vamos a dividirlas en grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Específicamente el grupo C va a estar constituido, ya les hemos dicho, por los AMCs, ¿no? El grupo A y D van a estar constituidos por el grupo serino y el grupo B va a estar constituido por las metalo-beta-lactamasas, ¿no? Eso idealmente en este grupo. Ahora, hay pruebas especiales en las cuales, aparte de saber por Blue Carba y Carba NP que te puede decir que sí es una carbapenemasa, hay una prueba especial que es el ETA, ¿no? EDTA, ¿ya? Que me indica una alta posibilidad de, si es que saliese positivo, de estar frente a una metalo-beta-lactamasa, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Ya posteriormente, si es que tú tienes esas características, puedes identificarlas molecularmente, ya les había mencionado, por medio de los medios inmunocromatográficos, ¿no? Como se puede haber visto acá, por el lateral flow o por las pruebas moleculares, ¿no? Por esos dos medios vamos a poder ver nosotros enzimáticamente a quienes nos estamos enfrentando, ¿no? Y abajo en la parte inferior vamos a poder ver los distintos tipos de fenotipos de las carbapenemasas identificadas con la ayuda de lateral flow o inmunocromatografía, ¿no? Bueno, esas son las pruebas confirmatorias que ya habíamos hablado. Y para concluir la charla, vamos a tener en cuenta ciertas cosas. Yo de la charla lo que quiero que se lleven son estos tres cuadritos especialmente. Número 1, aprender a diferenciar las betalactamasas de espectro extendido, que son las BLES, de las AMCs. ¿Y con qué las vamos a diferenciar? Número 1, vamos de abajo hacia arriba. ¿Qué cosa las va a diferenciar? Las va a diferenciar el cefoxitin. En las BLES vamos a encontrar cefoxitin negativo y en las AMCs vamos a encontrar cefoxitin resistente. Otra de las características que vamos a tener que diferenciarlas es a nivel del clavulanato o la amoxicilina más ácido clavulámico, ¿ya? En la cual vamos a observar que este medicamento va a estar sensible en las BLES y va a estar resistente en las AMCs. Pero el hecho que esté sensible, ya habíamos conversado, no infiere de que sea tratamiento inicial o tratamiento empírico bajo el contexto de ese tipo de enfermedad.
Otra de las características que también vamos a tener que tomar en cuenta es la sensibilidad a la cefalosporina de cuarta generación, o sea, la cefepime. Si bien es cierto, hay casos en los cuales vamos a encontrar resistencia a las AMCES, ¿no? Al igual que las BLES, pero por lo general van a ser sensibles. En los casos que se encuentre resistente, se tiene que valorar o se tiene que tomar en cuenta de que probablemente este paciente, días previos al ingreso con ustedes, habría estado recibiendo cefalosporina de tercera generación, que son los primeros inductores a estos mecanismos de resistencia, a pesar de ser AMCES, por parte de las cefalosporinas de cuarta generación. Lo otro que también quisiera que se lleven es la clasificación de beta-lactamasas y qué tipo de gérmenes son los que están incluidos en esta. Y por último, la clasificación de las de Ambler, ¿no? Que ya les había dicho, en 4 grupos, A, B, C y D, de las cuales nosotros tenemos que tener y poner mucho énfasis a la hora de diferenciar estas carbapenemasas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar frente a una beta-lactamasa del tipo serino, en donde es resistente en el antibiograma al Asteronam, y por ende no sería la opción terapéutica en este tipo de pacientes, a diferencia de las beta-lactamasas de tipo zinc o metalo-beta-lactamasas, que son sensibles a las al Asteronam, al monobactámico, ¿no? Entonces, eso como uno de los principales diferenciales a la hora de tratar de hacer la disquisición de que si estamos frente a una carbapenemasa del grupo serino o a una carbapenemasa del grupo zinc, ¿no? Para terminar, también tenemos que tomar en cuenta qué cosa. Número 1, de que para una adecuada lectura del antibiograma, primero tenemos que ver a la ampicilina. Si es que es resistente esta ampicilina, vamos a decir de que estamos frente a la beta-lactamasa de tipo penicilinasa. Número 2, vamos a tener que ir a ver a las cefalosporinas. Si encontramos resistencia a las penicilinas y a las cefalosporinas de primera generación, vamos a decir que estamos frente a gérmenes BLEA, o sea, beta-lactamasas de espectro ampliado, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Si nosotros encontramos, antes de pasar esto, si nosotros encontramos también sensibilidad a las penicilinas, pero resistencia a la cefalosporina de primera generación, también vamos a estar hablando de BLEA, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y si es que nosotros vamos a hablar de BLES, beta-lactamasa de espectro extendido, idealmente lo primero que tienen que ver en su antibiograma es de que el cefoxitin sea sensible. Si es que el cefoxitin es sensible, estamos hablando de las BLES. Si mi cefoxitin es resistente, estamos hablando de las AMCES, como ya se les había comentado anteriormente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es ver las cefalosporinas de cuarta generación. Generalmente, por lo general, las cefalosporinas de cuarta generación van a estar resistentes en las BLES y sensibles en las AMCES. De igual manera, otro de los indicadores de que estamos frente a las BLES van a ser el clavulanato, ¿no? En los cuales van a ser sensibles en las BLES y en las AMCES van a estar resistentes. De igual manera, para hacer la disquisición de una BLE y de una AMC, vamos a decir que la Asteronam va a estar resistente en ambas, ¿no? Y si es que nosotros encontramos un antibiograma en el cual va a haber resistencia al imipenem y ertapenem, lo primero que vamos a decir es de que hay bloqueo de porinas o resistencia por porinas. Si es que hay resistencia al meropenem, vamos a decir primero que hay resistencia a las bombas de flujo o presencia de bombas de flujo que me produce resistencia. Pero si encontramos nosotros resistencia al ertapenem, resistencia al imipenem y resistencia al meropenem, ¿ya? Idealmente, probablemente estemos hablando de carbapenemasis, ¿no? Esa es una de las formas
de que con el antibiograma se descifre si estamos frente a carbapenemasas o no. Ahora, si es que ustedes en su laboratorio van y le dicen, señorita, tengo un paciente que tiene resistencia al ertapenem, tiene resistencia al imipenem, tiene resistencia al meropenem. El diagnóstico definitivo para decir si es que este paciente realmente es resistente a todos estos carbapenems y estamos hablando de una carbapenemasa, ya les había mencionado. Lo primero que se toma es Blue Carba o Carba NP. Sale positivo, posteriormente tendría que saber identificar por medio de lateral flow o pruebas inmunocromatográficas el tipo de carbapenemasa que vamos a tratar. Si es que es del grupo A o del grupo D, que son el grupo serino, ¿no? O del grupo SIN, que es el grupo B, o el grupo C, que vendrían a ser las ARCES, que también están dentro del grupo serino, de las carbapenemasas, ¿no? Entonces, para comenzar a torturarlos, ya que ya hemos dado la clase, voy a pedir su participación de cada uno de ustedes, como todas las clases, para ver si es que de alguna u otra manera hemos entendido la charla del día de hoy. Entonces, comenzamos. Iris, lo primero que tenemos que ver en este antibiograma, ¿qué cosa es? Ya, empezaríamos a buscar primero las resistencias a las penicilinasas, ¿no? Ya, entonces buscamos a ampicilina. ¿Tenemos otra penicilina? No, parece que no. No, Ya. de ahí pasaríamos a lo segundo, que son las cefalosporinas, de primera, que es la cefalopina, la de segunda. Ya. Si hay resistencia a penicilina, si hay resistencia a cefalosporina de segunda o cefalosporinas, ¿cómo se denomina esto? De el blea, ¿no? Blea, ya, blea. De espectro ampliado. Beta-lactamasas de espectro ampliado. Lo otro que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Para diferenciar si es que estamos frente a un BLE o si es que estamos frente a un AMSE. La cefotoxima, ¿no? Ver si hay sensibilidad o resistencia. Ya. Pero mira, sería la cefoxitin. Perdón, el cefoxitin. Ajá. Sí. Eso es para diferenciar el BLE de las AMSE. ¿No? Ajá. Pero, siguiendo la lectura del antibiograma, nos hemos quedado en las cefalosporinas, ¿no? De primera, y tenemos que seguir leyendo si es que hay resistencia a los demás tipos de cefalosporinas, ¿no? Entonces, aquí por lo que vemos, hay resistencia a la cefotaxima, que es de tercera, ¿no? Y a la ceftazidima, que también es de tercera. Si es que hay resistencia a cefalosporina primera, segunda, tercera, ¿hay de cuarta? También, ¿no? Esto. Cefepima, ¿no? Cefepime, pues, Cefepime es una cefalosporina de cuarta. Sí. Entonces, seguimos investigando. Ya dice que hay resistencia. Ya, acá dice que hay cefoxitin resistente. Ya, si tenemos cefalosporinas resistentes y tenemos cefoxitin resistentes, ¿de qué estamos hablando? ¿De un AMSE o de un BLE? Probablemente. Bueno, probablemente sería un BLE porque tendría que ser sensible a la de cuarta, ¿no? Para hacer un AMSE. Ya les había comentado de que no necesariamente la cefalosporina de cuarta pudiera salir sensible. Puede salir sensible o resistente, ya les había dicho. Y eso no me define de que no sea un AMSE, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que me define que sea un AMSE? La cefoxitin, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Es por ello que cefoxitin está resistente. Entonces, probablemente, ¿qué cosa sería? Probablemente un AMSE, ¿no? Probablemente estemos frente a un AMSE. Ahora, ¿es resistente al clavulanato? ¿Es un AMSE o no es un AMSE? ¿El AMSE es resistente al clavulanato? No, aparentemente, ¿no? Es el...
¿no? Sí, 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 ¿no? Ya no me acuerdo. Resistencia clavulanar. Por ahí, ¿quién Ah, ya dijo? sí. Winnie. Winnie. La Winnie, ya, al fin respondiste, Winnie. De la clase anterior te has estado escapando. Ya. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más me dice que estamos frente a un AMC? ¿Qué más? El CFPIME, mira, está resistente. Y eso Ujú. ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Qué puede haber pasado? Habíamos comentado. El CFPIME resistente. ¿Puede ser un AMC? Sí, puede ser un AMC. ¿Ya? Ujú. ¿Por qué? Porque por mecanismos de represión, este CFPIME puede haberse hecho resistente. Y podríamos estar hablando todavía de un AMC. Entonces, hasta ahí es un AMC. Pero tenemos más antibióticos que identificar. Entonces, nos pasamos a los carbapenémicos. Vemos el ertapenem resistente. Vemos, bueno, ya les puse ya. El ertapenem, ¿por qué mecanismo se va a dar? Por bloqueo de porina. ¿Ya? Eso es lo que pregunto. ¿Qué más vemos? Imipenem. Imipenem. ¿Qué mecanismo está en este carbapenémico? Igual bloqueo de porinas también. También bloqueo de porina. Ujú. Y tenemos meropenem resistente. En el meropenem, ¿qué mecanismo de resistencia vamos a tener que tomar en cuenta? Bombas de flujo, dijo. Bombas de flujo. Ujú. Entonces, ya habíamos dicho de que si tenemos resistencia a carbapenémicos, ¿ya? Una posibilidad es de que estemos frente a carbapenemasas, ¿ya? Entonces, probablemente no estemos frente a AMCES, probablemente no estemos frente a BLES, probablemente no estemos frente a BLEAS, probablemente estemos frente a carbapenemasas. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta en las carbapenemasas? Tengo que tomar en cuenta específicamente mis pruebas, ¿no? Mis pruebas moleculares o mis pruebas fenotípicas para que me pueda definir si es que es o no es, ¿no? Ujú. Pero ponte que en tu hospital no haya. Imagínate que tu hospital no tiene. Te dice, mire doctora, ¿sabe qué? En mi hospital no hay. ¿Ya? Como pasa en el Hospital del Niño de San Borja. En el Hospital del Niño de San Borja no hay esto. Entonces, ¿qué cosas hacen los doctores de allá? Los doctores de allá lo que hacen es interpretar qué cosas con qué me va a definir si estoy frente a una carbapenemasa del grupo C o si estoy frente a una carbapenemasa del grupo serino. ¿Qué es lo que me va a definir ello? El Astreonam, dijo usted, ¿no? El astronam. Ujú. Entonces, con ello, yo puedo definir si estamos frente a una carbapenemasa del grupo C o del grupo serino. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que las carbapenemasas del grupo serino van a estar divididas en el grupo A y el grupo D, a diferencia del grupo B, que van a estar divididas por las metalo-beta-lactamasas o del grupo zinc. Y la característica de estas carbapenemasas era de que había sensibilidad a las del grupo zinc y había resistencia a las del grupo A y a las del grupo D. En este caso, vamos a poder observar sensibilidad a este astronam. Y por ende, probablemente vamos a estar hablando de las metalo-beta-lactamasas, ¿no? Entonces, el diagnóstico de este antibiograma sería presencia de carbapenemasas, metalo-beta-lactamasas, ¿no? Sensible. Ujú. Entonces, uno dice, ya, estamos frente a carbapenemasas, ¿y qué tratamiento vamos a dar frente a este tipo de pacientes? Entonces, Tumbarello desde el año 2002 pudo observar que mientras más concentración mínima inhibitoria había con respecto al meropenem, había mayor cantidad de muertes en los pacientes, ¿ya? Entonces, lo que se hizo fue, de alguna manera, ver de qué manera se podía dar el meropenem asociado a otro tipo de antibióticos para evitar estas muertes, ¿no? Entonces, lo que se hizo es, de alguna manera, hacer estudios. En este caso, este es un reporte de un estudio en niños, ¿no? Que tienen aislamiento
por gérmenes carbapenemasas, ¿no? En donde lo que se hizo idealmente es lo siguiente. Nosotros, cuando tengamos nuestro antibiograma, vamos a dividirlo por las concentraciones mínimas inhibitorias que nos pueda dar este meropenem. Entonces, este meropenem, de alguna manera, nos va a ayudar a saber qué tipo de tratamiento vamos a dar en los distintos tipos de pacientes. Cabe recalcar, si es 1 o 2, ¿no? Vamos a estar hablando de que mi meropenem va a estar sensible, ¿no? Estamos hablando de tal vez de gérmenes que son carbapenemasas sensibles, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, de alguna manera, lo que se sugiere es de que si en el antibiograma tiene sensibilidad al meropenem menor o igual a 1, lo que se va a proponer es el uso del meropenem en infusión extendida, ¿no? Y en caso de cistitis, ¿no? El uso de aminoglicósido. Si es que tenemos meropenem de 2 o igual a 2, en casos de cistitis, ¿no? Lo que nos refiere es que podríamos dar meropenem en infusión extendida o en todo caso podríamos optar por dar, según sensibilidad, aminoglicósidos o fluoroquinolonas, ¿no? En los casos invasivos, en los cuales vayamos a encontrar pacientes con infección severa y tengamos sensibilidad al meropenem en 2, ¿no? Vamos a poder dar, en este caso sí, combinaciones del meropenem a altas dosis, ¿no? A 40 por kilo dosis cada 8 horas, ¿no? Lo vamos a pasar en infusión extendida, o sea, lo vamos a pasar en 3 horas y lo vamos a asociar a un medicamento que sea sensible, ya sea un aminoglicósido, ¿no? O ya sea una polimixina, en este caso la colistina, ya sea una fluoroquinolona o una tigecyclina, dependiendo de la sensibilidad. Es por ello que de alguna manera este estudio me valora qué tipo de tratamiento dar frente a este tipo de bacterias. Pero lo más difícil, creo yo, es o está en la parte de la mano derecha. En la parte de la mano derecha, como nos pasa en la mayoría de nuestros hospitales, nosotros tenemos unos mix altos en cuanto al meropenem, suponiendo que tengamos mix altos al meropenem, como nos ha estado pasando en el paciente anterior, ¿no? Incluso hasta mix mayores a 8, que estaba en 16. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos en estos pacientes es lo siguiente. Sabemos que estamos frente a una beta-lactamasa, estamos frente a una metalo-beta-lactamasa, o no sabemos si estamos frente a una metalo-beta-lactamasa. O si es que estamos frente o son susceptibles a una beta-lactamasa. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si es que nosotros no conocemos si estamos frente a una bacteria metalo-beta-lactamasa, ¿no? Lo que se sugiere es ver la susceptibilidad. ¿Hay susceptibilidad a estas metalo-beta-lactamasas? Si no hubiera susceptibilidad, lo que se recomienda es utilizar ceftazidima bivactam más aztreonam, ¿no? Como se había indicado en estos pacientes, ceftazidima bivactam, y esto asociarlo al meropenem. En los casos de las metalo-beta-lactamasas, como ya se había estado viendo anteriormente, ¿ya? Lo que se tiene que hacer es el tratamiento con las cefalosporinas de quinta generación, como ya se había mencionado. Se puede utilizar la ceftazidima bivactam más el aztreonam, porque nosotros habíamos visto que las metalo-beta-lactamasas del grupo serino, del grupo zinc, son sensibles al aztreonam, ¿no? Entonces, la indicación para estas metalo-beta-lactamasas es el uso de ceftazidima bivactam más aztreonam, ¿no? Ahora,
como nos pasa en la mayoría de casos, en ningún hospital a nivel nacional hay ceftazidima biortan, salvo en el INEM. Tampoco tenemos Astronam, ¿no? Entonces, lo que se sugiere en estos pacientes, en todos los pacientes en general, ¿ya? Y eso tal vez no lo diga aquí, ¿ya? Es el uso de tratamiento alternativo. El uso de tratamiento alternativo, ¿cuál va a ser? Es el uso del meropenem en infusión extendida, como se observa aquí, y este meropenem en infusión extendida asociado incluso hasta a 2 antibióticos que tenga sensibilidad, ya sea a la colistina, a la fluoroquinolona o a la amicacina. Entonces, por ello, en sus UCIs, ustedes van a ver que por qué el paciente está con meropenem colistina, ¿no? Si es que en tu antibiograma dice que es resistente a todo y solamente es sensible a colistina, ¿por qué no solamente dan colistina? No solamente dan colistina, ¿por qué? Porque con dosis altas al meropenem, a 40 kilos dosis cada 8 horas, ya infundida en 3 horas, lo que se trata de hacer es que esta concentración al meropenem trata de estar por arriba de las concentraciones mínimas inhibitorias para, de alguna u otra manera, bypassear el MIC de la bacteria. Y el otro medicamento que se da asociado al meropenem vaya a hacer efecto terapéutico en esta bacteria, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay como un mecanismo sinérgico entre estos dos medicamentos, a pesar de tener meropenem por encima de 8 o 16 incluso en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, esa es nuestra única opción terapéutica en esos pacientes con carbapenemasa que tengan en general, ya sea metal o ya sea del grupo zinc, ya sea del grupo serino. Ahora, actualmente, lo único que tenemos es eso. Meropenem en infusión prolongada a altas dosis, a 40 por kilo dosis cada 8 horas, pasadas en 3 horas, asociadas a la colistina, ¿no? Que generalmente es sensible. No dar colistina sola, ¿por qué? Porque la colistina sola de alguna manera me produce resistencia a largo plazo, entonces no se da colistina sola. Hacer controles serológicos de urea creatinina cada 72 horas, porque la colistina es nefrotóxico, ¿ya? Y de alguna manera tenemos que hacerle seguimiento a este tipo de pacientes. Bueno, doctores, esto ha sido todo en cuanto a lo referente a la charla. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. De lo contrario, ya estaríamos dando por concluido la charla.